Entonces, el príncipe Eduardo acaba de lograr algo que, sinceramente, nadie vio venir. Y la forma en que lo hizo es casi más interesante que lo que realmente ganó, porque durante años, Carlos había estado operando, aparentemente, bajo esta suposición, y es una suposición bastante salvaje cuando lo piensas, de que como rey, básicamente podía reorganizar los activos de la familia como quisiera. Creía que tenía la última palabra sobre las propiedades reales, los títulos reales y todo lo relacionado con ellos, y el 25 de marzo de 2026 descubrió por escrito que absolutamente no la tiene. Lo que hace que toda esta situación sea tan fascinante es que Eduardo no solo ganó una pelea, sino que expuso un malentendido fundamental en la cima de la monarquía sobre lo que un rey puede y no puede hacer, y lo hizo siendo la única persona en la familia que, aparentemente, guardó cada uno de los recibos. Así es como comienza la reina Isabel. Antes de morir en septiembre de 2022, tomó una serie de decisiones que fueron extremadamente deliberadas. Había visto cómo cambiaba la familia. Había visto cómo se acumulaba la presión en torno al dinero, los títulos y el control, y sabía exactamente qué quería dejar asegurado antes de irse. El ducado de Edimburgo iba a ser para el príncipe Eduardo. Eso no estaba en discusión. Ese título había definido al príncipe Felipe durante más de 70 años. Fue el rol de toda su vida, e Isabel se aseguró de que pasara al único hijo que se mantuvo estable, que se mantuvo alejado de los escándalos y que nunca causó daño a la monarquía. Esa promesa se cumplió en abril de 2023, cuando el rey Carlos entregó oficialmente a Eduardo el título. Y si la historia se detuviera ahí, todo estaría bien. Pero no se detiene ahí porque el título era solo la mitad de lo que Eduardo heredó. La otra mitad era Bagshot Park. Y aquí es donde todo se complica de una manera que realmente importa. Bagshot Park no es solo una casa, es una mansión Tudor gótica de 120 habitaciones situada en 51 acres dentro del Gran Parque de Windsor. Es la sede del ducado, y en sus últimos años, Isabel firmó una carta de intención que vinculaba esa finca directamente al título de Edimburgo. Esa carta fue presenciada por el príncipe Felipe mientras se estaba muriendo. Él sabía exactamente por qué importaba. Sabía que sin ella, Eduardo podría perder todo lo vinculado a ese título. Así que Isabel lo aseguró. El título y la finca debían permanecer juntos. Esa fue su decisión, claramente documentada con testigos. Pero después de que ella se fue, una mentalidad completamente diferente se apoderó del palacio. Carlos había creído durante años, y esta es la creencia que causó toda esta situación, que la modernización le daba el derecho a revisar todo, a recortar costos, a reestructurar y, si era necesario, a recuperar cosas. Para 2026 esa creencia se había convertido en acción real. Hubo revisiones de arrendamientos reales, auditorías financieras, presiones aplicadas a puerta cerrada para cambiar la forma en que vivían los miembros de la familia. Y Bagshot Park se convirtió en un objetivo. Ahora, aquí es donde se pone realmente feo. Eduardo recibió el ducado en 2023 después de esperarlo toda su vida. Vio a su padre llevar ese título durante décadas. Finalmente asumió ese rol y, en menos de 3 años, la misma institución que se lo dio comenzó a intentar quitarle la casa que le daba sentido al título. No solo estaba siendo desafiado, estaba siendo debilitado porque sin Bagshot Park, el ducado se queda vacío, solo un nombre sin base, solo un título sin poder. Y lo que hace que esto sea aún peor cuando miras los detalles es lo que Eduardo asumió cuando recibió esa finca. Bagshot Park estaba en muy mal estado cuando se le ofreció. En 1996, cuando los capellanes del ejército se fueron, el edificio estaba desgastado, obsoleto y había sido ignorado durante años.
La corona ni siquiera quería mantenerlo como residencia real. Había planes serios para convertirlo en un hotel o centro de conferencias. Así de poco valor tenía en ese momento. En cambio, se le entregó a Eduardo bajo un arrendamiento firmado en marzo de 1998. Los términos eran claros: 5,000 libras al año durante 50 años. Ese bajo alquiler venía con una carga pesada. Tenía que arreglar el lugar, no lentamente, no con el tiempo, sino inmediatamente. Y lo hizo. Invirtió 1,36 millones de libras de su propio dinero privado. Dinero que ganó él mismo antes de convertirse en un royal a tiempo completo. El costo total de las reparaciones alcanzó casi 3 millones de libras. La corona cubrió parte, pero Eduardo cargó con una seria carga financiera. Una vez que el trabajo estuvo hecho, su alquiler se aumentó a 90,000 libras al año. La Oficina Nacional de Auditoría confirmó que era el valor de mercado. Y aquí está lo que realmente destaca cuando lo comparas con cómo operaban otras personas en la familia. Su hermano Andrés nunca hizo eso. Andrés vivió en Royal Lodge durante años sin pagar nunca la tarifa de mercado. La Oficina Nacional de Auditoría lo documentó. Un hermano siguió las reglas y pagó su parte, el otro no. Y ahora la institución que permitió ese doble estándar dirigía su atención al hermano que había hecho todo correctamente. Eduardo fue aún más lejos para asegurar su posición. En 2007 pagó 5 millones de libras a través de su empresa, Eclipse Nominees Limited, para extender el arrendamiento a 150 años. Eso es planificación a largo plazo. Su acuerdo le daba el derecho a vender el arrendamiento y quedarse con las ganancias. Construyó seguridad, construyó control. Así que, cuando miras la situación en 2026, esa misma propiedad vale alrededor de 30 millones de libras. Si la corona la recupera, se puede vender o arrendar por enormes ganancias. Por lo tanto, cuando comenzó a aumentar la presión sobre Eduardo para que la entregara, no era solo por modernización. El motivo financiero estaba ahí a plena vista. Un activo de 30 millones de libras. Y aquí es donde el rol del príncipe Felipe se vuelve imposible de ignorar. Él vio que esto venía. Por eso se aseguró de que esa carta de intención fuera presenciada y registrada. Felipe había pasado más de 70 años observando cómo operaba la monarquía a puerta cerrada. Había visto cómo la institución se movía silenciosa y eficientemente contra las personas que ya no consideraba útiles. No iba a permitir que eso le pasara a su hijo menor. Así que, mientras se estaba muriendo, puso su nombre en un documento diseñado para hacer eso imposible. Sabía que sin él Eduardo no tendría protección cuando llegara la presión. Para cuando llegó el 25 de marzo de 2026, Eduardo estaba listo. Su expediente legal se basaba en 3 puntos fuertes: el arrendamiento original que mostraba su inversión financiera, la carta firmada por Isabel y presenciada por Felipe que vinculaba Bagshot Park al ducado de por vida, y 20 años de registros que probaban que había mantenido la finca a un nivel que ahorró dinero a la monarquía. Pero incluso con todo eso, un hecho seguía haciendo peligrosa esta situación. Carlos controla el sistema, controla la estructura que puede hacer la vida dentro de la monarquía extremadamente difícil sin romper ninguna regla. Así que, incluso con las pruebas presentadas, nada estaba garantizado. La pelea acababa de comenzar, y luego se volvió aún más personal porque no se trataba solo de una propiedad. A principios de 2026, antes de que los abogados entraran jamás con ese dossier, aparecieron funcionarios con un portapapeles y una instrucción discreta. La visita provenía de la oficina de la reina Camila. Se describió como una auditoría de joyas, una revisión rutinaria, una verificación del patrimonio nacional. Así es como se presentó,
Pero lo que realmente significaba era simple. Alguien había venido a contar y cuestionar las joyas que Sophie, duquesa de Edimburgo, había usado como propias durante 25 años. Y en el centro de esa auditoría estaba una pieza, la tiara Anthem. Esto no era un artículo aleatorio de una bóveda. Fue hecha específicamente para la boda de Sophie en 1999, encargada por la propia reina Isabel II. Se construyó usando 4 elementos antiguos con forma de diseño de madreselva, tomados de la colección privada de la reina Victoria. Durante casi 2 décadas, fue la única tiara que Sophie usó jamás. Ese detalle importa más de lo que la gente piensa. Sophie nunca tuvo acceso abierto a las grandes tierras de Estado como otras Royal Senior. Eso se entendía dentro de la familia. Nunca se dijo en voz alta, pero estaba claro, ella no estaba en el centro. Se mantuvo en una posición más baja, y la Tiara Anthem se convirtió en su única pieza, su única corona. Quitársela la dejaría sin nada. El argumento de Camila llegó a través del lenguaje legal, pero el mensaje detrás era afilado, porque la tiara usaba oro y piedras de la era de la reina Victoria. Podía clasificarse como propiedad de la corona. Eso significaba que debía guardarse en la bóveda real central y solo entregarse para uso oficial. El significado era claro: Sophie ya no poseería la tiara que usó el día de su boda. Tendría que pedir permiso para usarla, y la lógica detrás era peligrosa porque si ese argumento se sostiene, no se detiene en una tiara. Abre la puerta para reclamar docenas de regalos personales dados por Isabel durante sus 70 años de reinado. No se detiene en Sophie, llega a toda la familia y se vuelve contra la propia Camila. Su propia colección de joyas provenía directamente de fuentes reales. Aplica la misma regla y su colección cae en la misma trampa. El equipo legal de Eduardo lo vio inmediatamente, pero esta situación llevaba algo aún más oscuro detrás. El público había visto este tipo de movimiento antes, después de la muerte de la princesa Diana. Un collar de diamantes y esmeraldas que le regaló la reina madre el día de su boda en 1981 fue devuelto a la bóveda real. Eso debería haber sido el final. En cambio, Camila lo tomó, lo rediseñó en un broche y lo usó públicamente. La gente no se quedó callada. La reacción fue inmediata y furiosa. Ese recuerdo nunca desapareció, y ahora el mismo patrón se repetía, alcanzando algo profundamente personal y usando la institución para justificarlo. Esta vez, Eduardo no se quedó callado. Sus abogados respondieron con un documento que cortó el argumento de raíz. Era una escritura de regalo firmada por Isabel en 1999. Declaraba que la tiara Anthem se clasificaba como un regalo de boda privado, no un préstamo estatal, no un activo compartido, no algo en fideicomiso. Le pertenecía a Sophie. Isabel también le había dado a Sophie la Orden Victoriana Real. Eso no es un honor casual. Se otorga personalmente por el monarca por servicio directo. Así que mira el panorama completo. Isabel le dio ese honor. Le dio una tiara de boda y luego firmó un documento legal confirmando que era suya. Eso es una reina haciendo una declaración directa sobre en quién confiaba. La auditoría de Camila no era solo sobre joyas, era un intento de presionar contra ese registro. Pero Eduardo había ido más lejos de lo que nadie se daba cuenta. Años antes, en 1999 había trabajado con joyeros reales para crear un juego a juego de joyas de perlas negras y blancas para Sophie, un collar y pendientes diseñados para combinar perfectamente con la tiara Anthem. Los materiales fueron financiados por la corona, pero Eduardo retenía los derechos de diseño. Ese detalle lo cambió todo. Sus abogados argumentaron que la tiara y el juego de perlas formaban una unidad artística única
vinculada al propio trabajo de diseño de Eduardo. No se puede quitar la tiara sin romper esa unidad, y eso le da otra capa de protección legal. Y detrás de todo esto había algo profundamente personal. Sophie usó esa tiara el día de su boda. Luego, en octubre de 2019, en una recepción en el Palacio de Buckingham que marcaba el trabajo del Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust, estaba dando un discurso frente a Royal Senior e invitados. En medio de ese discurso, se volvió hacia la reina Isabel II y dijo: «Mamá, no estaba planeado». Se le escapó en una sala donde cada palabra suele estar cuidadosamente controlada y mostraba exactamente cómo la veía. La mujer que firmó esa escritura era la mujer a la que ella llamaba su madre, y ahora otra mujer intentaba quitársela. Para la tarde del 25 de marzo de 2026, la situación alcanzó un punto de ruptura. El equipo legal de Eduardo entregó una advertencia directa. Si la reclamación sobre la tiara no se retiraba antes del final del día, liberarían cartas privadas escritas por Isabel, cartas que declaraban claramente su deseo de que Sophie mantuviera la propiedad completa de sus joyas personales. Y según los cercanos a la situación, esas cartas no se detenían ahí. Incluían palabras sobre Camila. Esa amenaza era explosiva porque liberar esas cartas haría más que defender a Sophie. Arrastraría el pasado de vuelta a la luz, la larga y fría distancia de Isabel hacia Camila, los años que tardó en aceptarla, la tensión que nunca desapareció por completo. Carlos había pasado años reconstruyendo la imagen de Camila, convirtiéndola de una figura profundamente impopular en reina consorte. Esas cartas podrían destruir ese trabajo en un solo día. Esto ya no era sobre una tiara, se trataba de control, reputación, legado. Para la noche del 25 de marzo de 2026, la Tiara Anthem seguía en posesión de Sophie, exactamente como se le había dado. Pero después de la auditoría y la presión legal, Eduardo hizo su movimiento. Hizo asegurar la tiara en una caja fuerte privada de alta seguridad bajo el control directo de su propio equipo de seguridad. Nadie iba a quitársela silenciosamente, revisarla o reclasificarla sin una pelea. Eduardo había trazado su línea. Las advertencias legales se habían entregado, el palacio había sido acorralado, pero la presión en papel nunca iba a ser suficiente para terminar esto. Lo que vino después no era legal, era personal, y estaba a punto de entrar por la puerta en forma de la princesa Ana. Para la tarde del 25 de marzo, la pelea salió de las oficinas y entró en una sala privada dentro del Palacio de Buckingham, y cuando la princesa Ana entró, todo cambió. No hubo charla trivial, no hubo apertura educada, ningún esfuerzo por suavizar lo que estaba a punto de decirse. Fue directo al punto, pero para entender por qué ese momento tuvo tanto peso, hay que mirar lo que cambió en los años anteriores. Ana y Sophie no siempre estuvieron cercanas. Tan reciente como 2021 estaba claro para cualquiera que observara que Ana mantenía distancia. Siempre ha sido así. No finge calidez. Si no la siente, no la muestra. Luego ocurrió abril de 2021. El príncipe Felipe murió. Esa pérdida cambió la estructura dentro de la familia. Tanto Ana como Sophie dieron un paso adelante para apoyar a la reina Isabel II en su último año. Comenzaron a verse casi todos los días, y con el tiempo esa distancia entre ellas desapareció. Para el momento del funeral de Isabel, en septiembre de 2022, el cambio era visible. Mientras esperaban el ataúd, Sophie extendió la mano y colocó silenciosamente una mano en la espalda de Ana. Fue con un gesto pequeño, pero real, mostraba confianza. Ese momento importó más de lo que la gente se dio cuenta, porque para marzo de 2026 esa conexión silenciosa se había convertido en algo fuerte, algo protector, algo listo para actuar.
Así que, cuando la princesa Ana entró en esa reunión con el rey Carlos, no estaba allí como hermana de Eduardo. Estaba allí para defender lo que su madre ya había decidido, y lo dejó claro inmediatamente. Le dijo a Carlos que si permitía que esto continuara, si permitía que regalos privados de su madre fueran cuestionados, reclasificados o recuperados, entonces la palabra de un monarca no significaría nada. Luego pronunció la frase que detuvo la sala. Si la firma de nuestra madre en un arrendamiento o escritura de regalo no vale el papel en el que está escrita hoy, entonces tu firma valdrá aún menos mañana. Ana estaba atacando los cimientos. La autoridad de un rey solo funciona si la gente confía en lo que firmó. Esa confianza no comienza con él, viene de cada monarca anterior. Rompe eso y todo se debilita. Ella también ya había revisado los documentos de Bagshot Park. Sabía exactamente cuánto había pagado el príncipe Eduardo, qué había firmado y qué había aceptado la corona. El núcleo de ese acuerdo es simple. Eduardo tiene un arrendamiento legal a largo plazo sobre la propiedad respaldado por su propia inversión financiera y términos vinculantes que le dan pleno derecho a vivir allí y controlarla dentro de ese arrendamiento. La posición de Ana era directa. Eduardo pagó por esa casa. La corona aceptó su dinero bajo esos términos. Ese acuerdo se mantiene. No queda nada que discutir. Ana no trató la tiara y la casa como disputas separadas. Dejó claro que eran la misma pelea. Ambas eran cosas que la reina Isabel II había dado personalmente y respaldado con documentos firmados. Y ambas ahora se cuestionaban usando el mismo argumento. Ana hizo el punto directamente: si tienen éxito en quitar una, abren la puerta para quitar la otra. Y una vez que esa puerta se abra, nada de lo que firmó Isabel estará seguro. Hubo un giro triste en esto que tenía que ver con Sophie. Sophie, duquesa de Edimburgo, perdió a su madre cuando era joven. Con los años, la reina Isabel II se convirtió en lo más cercano que tuvo a una madre. Ana entendía exactamente lo que eso significaba. Ella había perdido a su padre en 2021, luego a su madre en 2022. Sabe lo que significa cuando esas conexiones desaparecen y solo quedan las cosas que dejaron atrás. Así que, cuando se atacaron la tiara y la casa, Ana no vio papeleo, vio algo que se le estaba quitando a alguien que ya había perdido suficiente. Y había otra capa que lo hacía aún más difícil. Ana había visto esto antes. Estuvo cerca de la princesa Diana. Vio cómo se desmantelaba lentamente la posición de Diana, la eliminación del HRH, el aislamiento, la pérdida de apoyo. Vio a una mujer dar todo a la monarquía y luego ser apartada. Ahora veía cómo se acumulaba la presión de nuevo. Persona diferente, mismo patrón. No iba a quedarse callada esta vez. Luego fue más lejos. Le dijo a Carlos que si Camila no paraba, ella actuaría, no en privado, públicamente. Supervisaría una auditoría completa de la casa de la reina. No solo números básicos, todo, gastos, personal, asignaciones vinculadas a la propia reina Camila. Esa amenaza cayó con fuerza porque Ana es la única persona en la familia que podía hacerla real y ser creída. Tiene un largo historial de disciplina y control financiero. Si dice que expondrá algo, la gente escucha, y no se detuvo ahí. Habló de los hijos de Eduardo. Había habido presión silenciosa para empujar a James, conde de Wessex, y a Lady Louise Windsor a un estatus privado completo antes de lo planeado. Es decir, se apartarían de su posición real protegida y perderían la seguridad y el apoyo que conlleva. Ana lo detuvo inmediatamente. Dejó claro que esa decisión pertenece a sus padres y a los propios niños, no a la reina Camila, y esto le importaba por una razón. Ana eligió una vida privada para sus propios hijos, Peter y Sarah.
Hace años, pero fue su elección. Nadie la forzó. Lo que veía ahora era diferente. Esto era presión, y no iba a permitirlo. Para cuando terminó la reunión, la situación había cambiado por completo. Carlos se quedó con dos opciones, ambas malas. Podía respaldar a Camila y arriesgarse a romper la credibilidad de su propia autoridad, o podía retroceder y aceptar que hay líneas que no se pueden cruzar. No había una salida limpia, y mientras Ana salía de esa sala, una cosa estaba clara. Esto ya no era solo la pelea de Eduardo, se había convertido en un desafío directo al propio rey. Después de revisar un dossier completo, el propio equipo legal del rey Carlos III entregó su conclusión. La posición del príncipe Eduardo era prácticamente inquebrantable. Cada pieza se sostenía. Ninguna orden real podía anularla. Carlos había perdido esa pelea. Durante años había operado bajo una creencia que le parecía obvia. Como rey, como quien otorgó el ducado en abril de 2023, creía que aún tenía control sobre lo que venía con él. El título, la propiedad, la estructura a su alrededor. Sus propios abogados le dijeron por escrito que no lo tenía. Lo que su madre le dio a Eduardo no era temporal. Era una herencia legal y estaba fuera de su alcance. Eso solo ya era suficiente para sacudirlo. Pero había algo más en el expediente que golpeó más fuerte. La carta presenciada por Felipe. Carlos sabía que su madre siempre había protegido a Eduardo y Sophie. Sabía dónde estaba su lealtad, pero no sabía que Felipe, en su etapa final de vida, había respaldado formalmente esa protección por escrito. Ese detalle lo cambió todo. Porque significaba que no era solo la decisión de Isabel, era de ambos. Pero después de todo esto, la presión no se detuvo. La reina Camila no cedió. Su posición era específica. Quería que se aplicaran las mismas reglas en toda la familia real. Eso significaba revisar regalos privados como la tiara, endurecer el control sobre propiedades como Bagshot Park y asegurarse de que nadie operara fuera del sistema que el palacio intentaba imponer. Quería todo bajo control central, y ahí comenzó el verdadero problema. Porque Eduardo y Sophie ya operaban fuera de esa estructura, tenían su propia casa asegurada. Habían demostrado que podían manejarse sin depender completamente del control del palacio, y eso los hacía difíciles de alinear. Como resultado de todo esto, la situación dentro del palacio comenzó a romperse. El personal elegía bandos. Gente que había trabajado alrededor de Sophie durante años comenzó a mostrar apoyo silencioso al hogar de Edimburgo. Al mismo tiempo, el resentimiento hacia la oficina de la reina comenzó a extenderse. Y donde hay bandos, hay filtraciones. Las discusiones privadas ya no estaban completamente contenidas. Documentos, notas, pensamientos internos, todo estaba más cerca de la exposición que nunca. El palacio, conocido por su control, ahora estaba dividido desde dentro. Un insider lo resumió simplemente: el rey está siendo llevado a un campo de minas. Lo están empujando a elegir entre las demandas de su esposa y las decisiones finales de su madre. No hay resultado que no dañe a la familia. Esa es la posición que Carlos enfrenta ahora. Y fuera del palacio, la situación es aún peor. En un momento en que el público lidia con costos crecientes y presión financiera, la imagen de un rey intentando quitarle una casa a su hermano, una casa que ese hermano pagó para restaurar, no sería bien recibida, no sería perdonada. Según los informes, Carlos eventualmente se salió del proceso legal, escribió una nota privada. Fue un mensaje manuscrito enviado directamente a Bagshot Park pidiendo una reunión familiar. Fue el movimiento de alguien que sabía que la ley no estaba de su lado, pero la respuesta que recibió dejó la situación clara.
Eduardo se negó a reunirse a menos que estuviera presente todo su equipo legal. Eso lo cambió todo. Ya no era una conversación familiar. Eduardo ya no actuaba como el hermano menor tratando de mantener la paz. Actuaba como alguien que entendía exactamente lo que estaba en riesgo y se negaba a ceder nada sin protección. Y una vez que se traza esa línea, no hay vuelta atrás. Carlos había pasado décadas esperando convertirse en rey. Ahora gobernaba una monarquía más pequeña que nunca. Pero dentro de esa estructura más pequeña, algo se había roto. Ahora había sospecha, división y presión, y en algún lugar de Surrey, dentro de una casa que no podía tocar legalmente. La respuesta a si las decisiones finales de su madre se mantendrían ya no estaba en sus manos. El palacio tuvo que ponerlo por escrito. Tarde el 25 de marzo de 2026, se envió una nota formal desde la oficina del maestro de la Casa de las Joyas a Sophie, duquesa de Edimburgo. Era corta, directa, sin emoción, sin explicación. La Tiara Anthem permanecería bajo su control privado exclusivo. Eso fue todo, sin disculpa por la auditoría, sin reconocimiento de la presión. Al mismo tiempo, la revisión de Bagshot Park se cerró en silencio. La redacción oficial lo describió como reconocimiento del rol del hogar de Edimburgo en el mantenimiento de la finca. Pero dentro del palacio, nadie malinterpretó lo que acababa de suceder. La corona había retrocedido. Todo lo que el príncipe Eduardo poseía fue confirmado. El título, la casa, la tiara, todo se mantuvo exactamente donde la reina Isabel II lo había colocado. Y esa confirmación cambió todo el equilibrio dentro de la familia porque esto ya no era una disputa. Ahora era un registro. Esa nota permanecerá en los archivos mucho después de que todos los involucrados se hayan ido. Y cuando se lea en el futuro, quedará claro lo que significa. Se hizo una reclamación, falló y la institución se vio obligada a admitirlo por escrito. Pero el resultado no trajo paz. Vino con un costo que no se puede reparar. La relación entre el rey Carlos III y el príncipe Eduardo ha cambiado completamente. Ya no es personal, es controlada, formal, limitada al deber. Lo que el público verá de ahora en adelante no es la verdad. Verán unidad, verán apariencias, verán a dos hermanos de pie uno al lado del otro en eventos. Pero dentro de la familia todos sabrán lo que es real. Sabrán que uno de ellos tuvo que usar la ley para protegerse del otro. Eso no desaparece, y la estructura de la monarquía ha cambiado por ello. Ahora hay dos centros claros de poder. En el Palacio de Buckingham, la reina Camila y Carlos continúan impulsando su visión de una monarquía controlada y simplificada. Lejos de ese centro, se ha formado otro grupo, la princesa Ana, el príncipe Eduardo y Sophie, apoyados silenciosamente por el príncipe Guillermo y Catalina, princesa de Gales. No operan ruidosamente, pero están sosteniendo una línea, protegiendo lo que se construyó antes, negándose a que sea reescrito. Y esa división ahora está fijada. Para James, conde de Wessex y Lady Louise Windsor, este momento no se olvidará. Vieron a su padre pelear sin drama público. Lo hizo a través de documentos, a través de la preparación, a través del control, y obligó al sistema a retroceder. Un día, James llevará el ducado de Edimburgo, el mismo título que su abuelo sostuvo durante más de 70 años, pero lo llevará con una comprensión diferente. Sabrá que la institución que da también puede intentar recuperar. Ese conocimiento lo cambia todo. No crea lealtad, crea cautela. Y eso moldeará cómo se mantenga dentro de ese sistema por el resto de su vida. En cuanto a Carlos, tiene su monarquía, tiene su estructura, tiene su autoridad, pero lo que ya no tiene
Es la plena confianza del hermano que se mantuvo en silencio durante décadas. Pagó su propio camino y no pidió nada excepto conservar lo que le fue dado. Esa pérdida no se ve en papel, pero se verá con el tiempo. Y mucho después de que los documentos se archiven y el silencio se asiente, esa es la parte que permanecerá.